buenas mañanas para aquí, para España. Seguimos ahora en el Congreso CIMED. Hemos preparado un coloquio. ¿Es el arte digital un asunto de los museos? Para ello hemos traído a Ana Carreras, que es artista digital, programadora creativa y docente, y José Ramón Alcalá, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que desde que me formé aquí en la Politécnica de Valencia, primero en arquitectura y luego bellas artes, mi vida desde luego siempre ha estado centrada en el uso de nuevos medios. Yo creo que como artista y como creador no se puede eludir al menos la reflexión sobre los nuevos medios, sobre los que estamos siendo digitalizados de una manera, ya diría, casi traumática. Y la verdad es que la trayectoria ha sido, pues yo creo que la de todos, ¿no? De ser un artista pionero de arte digital con las utopías totalmente efervescentes y pensando que el uso de las tecnologías iba a cambiar el mundo y el arte, ¿no? O sea, íbamos a tener un arte democrático en donde los museos pudieran ser a la carta o bajo demanda, donde la creación podría estar democratizada. Y ahora pues me enfrento como catedrático y docente a unos estudiantes que quieren ser artistas 40 años después, y para ellos todo esto se ha transformado en una distopía. Se ha transformado en una tremenda frustración en donde todo lo que habíamos pensado que iba a ser maravilloso pues se ha convertido en el día a día terrible que viven de precariedad, de control, de vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que conviene hacer una pequeña conversación en torno a qué ha pasado y por qué, ¿no? En mi biografía, Ana lo que destaca es que es multidisciplinar porque no nos ha quedado más remedio. Es decir, me ha hecho mucha ilusión y me ha sorprendido mucho saber que la gran ponente que nos acaba de dar la keyword del Congreso no es ni nada más ni nada menos que también mujer de Jeffrey Saw. Jeffrey Saw es el artista referente de arte digital australiano que nos puso a todos en el camino de cómo hacer arte digital. Y lo digo porque a Jeffrey le ha pasado lo que nos ha pasado a todos los artistas pioneros de arte digital. Lo hemos tenido que hacer todo. Es decir, mi currículum interdisciplinar no es nada más que quería un taller, tenía que crear yo el taller. Quería coleccionar las obras, había que crear un museo, lo hemos tenido que crear dentro del concepto de Artist Run Space. Había que reorganizarse, pues hemos tenido que detectar obras y por lo tanto fundar el Archivo Español de Media Art. Había que relacionarse con un ámbito iberoamericano, pues hemos tenido que crear el Observatorio Iberoamericano, hemos tenido que desarrollar las interfaces, hemos tenido que desarrollar los sistemas para que todo esto pueda funcionar y obviamente pues en ese camino pues quizás he empleado menos horas de las que debiera en lo que me gusta, que es crear, pero por otro lado he hecho mi papel y mi trabajo de responsabilidad, que es tratar de encauzar algo que no está encauzado. Yo creo que si Ana nos cuenta un poco su experiencia como artista digital en puro activo, pues probablemente sacará a la luz todas esas problemáticas que son las que os interesan a vosotros y afectan al Congreso, ¿no? Y es, el arte digital tiene cabida en el museo contemporáneo, el museo contemporáneo y el arte digital están condenados a entenderse o tal vez tengamos que ir abriendo nuevas líneas en paralelo. Ese es un tema fascinante que me gustaría conversar con todas vosotras y todos vosotros. Ana. Guau, pues yo no tengo la trayectoria que tiene él, pero casi que vengo de una trayectoria de crear instalaciones interactivas para museografía también, o sea que cosas que ha enseñado Sara, yo, bueno, no exactamente las mismas, pero explorando e investigando en esa línea, yo he estado como 15 años o 20 años haciendo cosas así, y esta parte de instalaciones interactivas en que la audiencia explora, aporta, me llevó, o completa la obra, me llevó a toda mi práctica actual, que es la generación de visuales o de piezas visuales complementadas por la audiencia, que ha derivado en arte generativo, que es mi práctica actual. También vino a raíz de la pandemia, ¿no? Cayeron un montón de exposiciones, cayó museografías que teníamos pendientes y cayeron instalaciones artísticas que teníamos para entonces, y yo lo recogí todo en terminar
bueno, en una práctica de generar piezas de arte visuales que se generan y que usan el lenguaje de arte generativo, que es un pequeño rinconcito ahí del mundo del arte digital. Yo creo que es interesante, ¿no?, como nuestra perspectiva, en vez de venir de vamos a digitalizar el patrimonio o lo que tenemos para poderlo acercar a la gente, es más de qué sucede con el arte propiamente digital, ¿no?, que estamos creando los artistas contemporáneos y ya los no tan contemporáneos, perdón, ¿eh? No. Habrán parecido, ha parecido que le llamaba viejo, pero es que lo soy. Que yo tampoco soy tan joven, pero bueno, pero él tiene más canas que yo, ya lo veis. También tiene más trayectoria, claro. Ya se ha hecho un museo, se ha hecho un no sé qué, una cátedra, ya. Ahí no puedo, había que hacerlo todo. Ahí no puedo llegar. Pero es más de cómo toda esta trayectoria de artistas que crean arte digital y que usan el medio digital como materia para crear, ¿no?, cómo puede entrar eso, pues lo que decía José Ramón, en el museo, y qué tiene de particular o qué tiene de difícil que eso entre, porque está costando. Porque no puede ser que pioneros de arte digital, que son de 1950, 1960, siglo pasado, y luego todo lo que hay después de creación artística digital, sea tan difícil encontrarlo en los museos ¿no?, o que el público en general pueda acercarse a apreciar ese tipo de arte, que usa medios muy contemporáneos, por otro lado, porque estamos todos viviendo, ¿no?, con las tecnologías digitales al lado. También, sí, lo que ¿no? pasa es que el arte digital es un arte que tiene 50 años Claro. de existencia. 50 años ya da para generar ciertos relatos con una cierta perspectiva historiográfica y, por lo tanto, que los museos de arte contemporáneo se den cuenta de que es absolutamente necesario contemplar este tipo de prácticas artísticas si realmente quieren enseñar, mostrar a sus visitantes, a sus usuarios, lo que ha sido el devenir del arte, ¿no?, desde el siglo XX al XXI. Y yo creo que ya es hora de hacerlo. Y el problema es que la resistencia es una resistencia institucionalizada. Y pongo un ejemplo muy concreto que es de ayer. Anteayer se dirimió el Premio Nacional, el Premio Velázquez, ¿vale?, que es un premio de ámbito iberoamericano que se da a la trayectoria más renombrada, etcétera, de un artista. Yo, como vicepresidente actual del Instituto Español de Arte Contemporáneo, pertenezco a la mesa sectorial y, por lo tanto, tengo voz y voto en esa decisión, en esa votación. Votación organizada por el Ministerio de Cultura. Es lamentable, lamentable. Estuve a punto de levantarme e irme. O sea, porque el planteamiento, yo iba con el planteamiento de, hombre, pues ya tocaba o ya tocaría reconocer alguna figura de las nuevas prácticas artísticas. No lo sé, pensemos en alguien de ámbito iberoamericano que tiene la suficiente trayectoria como para, creo que estos premios en realidad deben ser, pues poner el foco en alguien que de alguna manera genera efectos sobre los demás, ¿no? Y hay gente como ámbito iberoamericano, Rafael Lozano Gemer, que es mexicano, claro, o ámbito español, Daniel Canogar. Son personas que todo el mundo conoce, son artistas de una trayectoria y de una proyección internacional espectacular. Cuando yo hago esta propuesta en la mesa de votaciones, la respuesta es, no, mira, es que a nosotros nos interesa más la trayectoria de algún artista, pero un artista ya muy mayor, que haya sido poco reconocida, a ser posible mujer, iberoamericana y con poco reconocimiento y mucha implicación política. Entonces, claro, la decisión es premio nacional a una persona que no la conoce nadie, nadie. Es decir, ese es el premio Velázquez de este año, 2022. Y no me parece mal, es decir, esa señora seguro que se merece un premio, seguro. Pero, ¿para cuándo el reconocimiento a artistas cuyas prácticas están ya implementadas desde hace 50 años hasta la fecha? Es decir, ¿no creemos que ya hay que abrir un poco la lata? ¿Por qué no se abre? Por varias razones. La primera, claro, vamos al tema que nos ocupa aquí, porque para eso es un congreso de museos. No hay relato. Si no hay relato, no se explica, no se seduce a la gente. Si no se seduce a la gente, no provoca coleccionismo. Si no hay coleccionismo, galería y coleccionista forman el tándem perfecto para entrar en el museo. Y si el museo no lo tiene, no existe. Es decir, por lo tanto, es una concatenación de situaciones fatídicas que nos lleva a que
el arte de nuestros días no esté presente en los museos de arte contemporáneo. ¿Vale? Entonces, en esa situación ni se dan premios, ni se apoya, ni entran en las galerías y, claro, falta hacer todo ese trabajo. Por lo tanto, todo ese trabajo nos hemos empeñado en que si no lo movemos nosotros, no lo va a mover nadie por nosotros. Y, claro, ahí es donde entra el multidisciplinar, ¿no? En ese sentido, Ana, ¿tú lo sientes así como artista, creadora de arte digital? ¿Crees que las galerías, los museos tienen determinadas barreras que les impiden adquirir ese tipo de obra o que todavía hay mucho prejuicio, muchas limitaciones en cuanto a la adquisición de este tipo de obras? Sí, totalmente. Creo que la pandemia también ha cambiado eso, ha abierto un mundo a coleccionistas de arte digital que han entrado a coleccionar arte. Ahí las galerías están ya llegando a interesarse algunas, en arte digital o a especializarse en algunos campos de arte digital. Y creo que, ¿no? Por naturaleza, después de las galerías, creo que vienen los museos, no sé muy bien, pero parece que ahí van a empezar también a interesarse. Sí, ha sido complicado hasta ahora, ¿no? Porque la adquisición de esas piezas a lo mejor descolocan a estos espacios, quizá no están más acostumbrados a mover escultura, a mover cuadros que cuelguen en la pared. Creo que algunas de las galerías o algunos de los museos lo que creen que es arte contemporáneo, videoarte y cosas así muy digitales se quedaron en Bilbiola, ¿no? Y que ya es es un avance, pero a partir de ahí es, bueno, sí, pantallas en la pared, vídeo, Bilbiola, y ahí se quedó mucho del esfuerzo, de la trayectoria en todo esto. Claro, cuando hablas de, no sé, de arte robótico, arte con robots, arte generativo que ya tiene como sus especificaciones ya particulares o cosas de electrónica, arte electrónico, ya yo creo que ahí pues asusta un poco. Pero tampoco no sé por qué se asustan tanto, ¿no? Hombre, es lógico que se asusten porque... No, hombre, no, compartimos y ya veréis que tampoco no... No, pero mira, por ejemplo, terminó hace unos meses una exposición que yo comisarié para el Centro del Carmen, el Centro de Cultura Contemporánea. Se llamaba Artistas y Máquinas, diálogo en el desarrollo del arte digital. Y entre Nilo Casares y yo, como comisarios, seleccionábamos las piezas de NetArt, videoarte y copyart más significativas desde su creación en los años 60, 70, 80 y 90. Esas piezas tenían que exhibirse en su formato original. Es decir, por lo tanto, copiar eran objetos que era fácil de colocar en la pared o esculturas. El videoarte, pues tampoco era complicado hacer esculturas de luz en medio de las salas, en donde se proyectara imagen dinámica. Pero luego llegaba el tema de NetArt. Cuando llegamos a la selección de 18 piezas de NetArt, nos damos cuenta de que ninguna de ellas existía ya. Ninguna. Claro. Es decir, no había ni una sola pieza de NetArt que existiera en estos momentos para poder exhibirla. ¿Qué tuvimos que hacer? Contactar con cada uno de esos 18 artistas para que recrearan esa pieza específicamente para la exposición. Cuando además las piezas de NetArt, aparte de su iconoclastia natural, están concebidas para ser proceso comunicacional, interactivo, de manera que prácticamente no dejan rastro. Es decir, son piezas que son puro proceso. Entonces, claro, eso asusta tremendamente a gente que tiene que organizar un relato, que generar un montaje, que hacer algo que rinda museográficamente, ¿no? Creo que debería asustar más a los museos que todas esas piezas se lleguen a perder, ¿no? Porque si algo también tiene función el museo es una parte de conservación, que todo eso se esté perdiendo, se pierda. Pero a ellos no les asusta porque ni siquiera saben que existe. Yeah. Es decir, el museo pasa una tabula rasa por ciertas prácticas que para ellos no tienen relato. Entonces no están, no existen, por lo tanto no me preocupan. No se han adquirido, no llegan a Claro, entrar en este entonces planeta. nosotros sí tenemos esa preocupación y es una de las cosas que yo quería comentar porque de hecho me he encontrado con alguna empresa que está aquí de museografía, que están exhibiendo cosas ahí fuera y ellas se han planteado el mismo problema, es decir, cómo conservar y preservar todos estos materiales. Que cuidado, yo sé que aquí la mayoría no sois del mundo del arte, ¿vale? Pues no del arte digital, sino que en museografía pues tocáis pues, muy diversos temas, como cada museo tiene su especificidad, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de que cuando trabajamos con digital, lo que estamos trabajando es con archivos. Es decir, incluso la obra de arte hoy ya no es solo el objeto, sino todo lo que rodea al objeto y eso se llama archivo.
Entonces, su digitalización, su metadato, etcétera, todo eso se combina en algo que se llama archivo. Y ahí es donde viene el problema. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la conservación, preservación y accesibilización del archivo? Es decir, ¿nos lo hemos tomado en serio? Por ejemplo, sabemos, en nuestro campo, que el arte digital pionero ya no existe. Y para que exista hay que hacer un inmenso esfuerzo técnico y tecnológico para volver a recuperarlo. En ese trabajo, por ejemplo, yo he creado una empresa que se llama TetraArt y que se dedica a hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta, me enteré de que el New Museum de Nueva York ha recibido de la Getty $1 millón para reprogramar 11 piezas de NetArt, me asusté. Me asusté porque dije, primero, necesitas 1 millón. Segundo, el rendimiento son 100 piezas solo, de las miles que hay perdidas. Y en tercer lugar, ¿cuál es la obsolescencia del nuevo programa que nos ha costado $1 millón? Es decir, ¿cuánto tiempo va a estar vigente HTML5? Es decir, al que hemos tenido que reprogramar las piezas que estaban en Lingo, las piezas que estaban en Flash, todas se han ido a HTML5. ¿Cuánto va a durar? Pues a lo mejor 10 años. Dentro de 10 años habrá que gastarse otro $1 millón en reprogramar esas 100 piezas de nuevo. Entonces, esa no es la solución. O sea, la solución es tomar en serio que esto requiere formas imaginativas y tecnológicas de plantear cómo se soluciona esto. ¿Cómo es el reto de su inserción dentro de la institución museo o dentro de una colección o dentro de lo que es incluso la sociedad, ¿no? Que también hablábamos? Claro, pero es que cuando tú ves que se está gastando millones en tener un laboratorio de restaurar pinturas del Renacimiento y que ahí la gente es tan técnica y tan especializada, porque de hecho yo me junto con catedráticos de restauración que son la bomba, porque saben lo que no está escrito, es decir, son químicos, físicos, ópticos, que saben a la perfección cómo restaurar ese trozo de pan de oro del cuadro al óleo del señor Piero de la Francesca. ¿no? Bueno, Piero no pintaba al óleo, pero vamos, de cualquiera, ¿no? Vale. Entonces dices, si hay tecnología, hay ciencia, hay conocimiento suficiente para que al reunirnos todo eso haga posible lo imposible, es decir, que vuelva a emerger los frescos de la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, que no hay nada, pero por alta tecnología hemos conseguido volver a ver las pinturas de ese magnífico pintor. Entonces, es mucho más fácil hacer esto en lo digital. Es decir, escoger, gastarse el dinero en cada museo y tener un pequeño equipo donde hay un programador, un especialista en tal y un cual. Y esa gente soluciona los problemas. Claro. Pero, como, por ejemplo, perdón. Es como volver a buscar el apasionado ahí que hoy en día se llama friki o le llamamos friki, pero que está apasionado y que en vez de rascar ahí ¿no? para sacar el carboncillo, pues va a buscar como el código fuente. El código y la... Bueno. Porque si me permitís introducir la palabra arte en NFT y el arte digital que se está viniendo ahora también para coleccionismo, todo lo que se está gestionando a partir de ahí. El otro día, la semana pasada, tuvimos una mesa redonda de directoras y directores de museos aquí en CIMED, a la cual supongo que la mayoría asististeis, ¿no? Y también se estuvo comentando, hubo varios comentarios durante también esos días de museos que explicitaron que ellos de momento no coleccionaban NFTs, que estaban viendo a ver qué pasaba con todo esto y que están un poco a la espera de ver cómo eclosiona, que se estampen los demás, que pase lo que tenga que pasar. El museo siempre es conservador, ¿no? Tiene una parte así conservadora en el sentido, hablábamos ahora del equipo de investigación y restauración. Obviamente, por ejemplo, yo vengo del ámbito de la fotografía, cuando se inserta la fotografía ya hace bastante más de 100 años, 200 años, y todavía no sabemos diferenciar algunas de las técnicas o en las colecciones cómo se custodia. Entonces, cuando llegamos al NetArt, es como que ya nos volvemos locos, ¿no? Cómo lo conservamos, cómo lo digitalizamos, cómo trabajamos con todo ello. Realmente, estas instituciones, pero a la vez tienen esa labor, esa obligación de conservar todo lo que se está haciendo hoy en día. Pero llegamos tarde, se están haciendo cosas en la sociedad mucho más evolucionadas que no están llegando allí y realmente se tendrán que estampar unos cuantos. ¿Quién son esos museos más arriesgados? ¿Quién sí que está mostrando todo esto? Bueno, a ver, los hilos. Es decir, tenemos el New Museum en Nueva York, tenemos Ars Electronica Center, tenemos ZKM. Es decir, hay centros especializados que están muy interesados en ello. ¿Que estamos llegando tarde? Pues casi tan tarde como que el cambio climático. Es decir, señores, que aquello ya no ha dejado ni rastro. Señores, que ya no podemos revertir el grado de más que se nos hemos colado, ¿no? En el clima. Entonces, este es un poco lo mismo. Lo que pasa es que has citado NFTs y yo quiero aclarar una cosa.
los NFTs, ligados a su cadena blockchain, que ahora lo podemos detallar un poco, han venido para salvar al arte digital. Es decir, no nos engañemos. Es decir, los artistas estábamos esperando no solamente una solución técnica al problema de difusión y de intercambio de mercado, sino sobre todo a la posibilidad de lo que sería el concepto de control, ¿vale? O sea, una de las cosas que hace huir a los inversores, a los coleccionistas, a los museógrafos del arte digital es la falta de control que él genera, que además estuvo provocada en sus inicios por los propios artistas digitales, que decían, esto es para todos, esto es gratis, esto no hay que tener control sobre ello, etc. Y paradójicamente, la mayoría de ellos tienen las mismas canas que yo, que has dicho, o sea, somos ya todos mayorcitos, y todos han querido tener familia, hijos o tener una estabilidad económica, y es triste escucharles a todos decir, ay, es que a mí me gustaría tener mi pieza de NetArt en el museo y el museo no le interesa. Y digo, ¿cómo? ¿En el museo? ¿En qué museo? ¿En aquel que tú decías que es el que había que eliminar completamente para que el arte se democratizara? Hombre, es que me he dado cuenta de que el museo es un gran mediador, validador. Es decir, que el museo es ese que te certifica que tu obra tiene interés. Claro, es el que te genera relato. Entonces dices, claro, es que el problema está en reactualizar, en replantear el concepto de museo, no en que el arte no esté en el museo, porque si lo que tú has hecho al final se llama arte, tiene que estar en el museo. Es que no tenemos otra forma de mediar de una manera organizada. Relacionado con esto, creo que es interesante para los museos la idea de tenemos arte digital que se puede copiar infinitas veces, ¿no? Y distribuir de forma que su proveniencia o su origen puede como desvanecerse porque se pueden hacer múltiples copias, y sí existe ahora una tecnología que acredita que eso es de aquel autor, ¿no? Y podemos tirar atrás para verlo. Yo creo que a nivel de museos, y hace 2 semanas estaba en unas charlas con galeristas, cuando te proponen, es que hazme una exposición y ponme en contexto obras de tal, hay veces que hay que ir a rascar y rascar para verificar y certificar que esa obra es auténtica de un autor. Creo que ahí los museos tenéis muchísimo en qué ganar, ¿no? A nivel de si no tengo que hacer toda esa inversión de rascar si esa obra es auténtica o no, si buscar toda la trayectoria para poder exhibirla y decir, sí, esta obra era de ese autor y eso contribuye. Es como mucho más fácil, pues ahí ya hay algo que creo que ayuda a todo el sector. Entonces, ¿no se está vendiendo humo? No, en términos de museo, no, sí vamos a aclararlo. El problema del arte es que es un bien que es tremendamente competitivo en términos de economía, ¿vale? Es decir, es un valor comercializable, muy alto. Es tan alto que cuando hay crisis, el capital se refugia en el arte, ¿vale? Porque ya no sirve el oro, que está fluctuando, porque ya no sirve tal. Entonces, ese es el problema. El problema es cuando el arte es un refugio sólido para la especulación económica. Entonces, ¿qué pasa? Que esto desvirtúa completamente el valor del arte. O sea, lo que no tiene ninguna lógica es que un píxel valga 40 millones de dólares, ¿vale? Pero claro, si te lo venden como, y esta es la trastienda, no, es que está ligado a una criptoeconomía, porque es un NFT, que quiere decir además que se ha certificado que es el único, y además se va a pagar en una moneda que el comprador de esos 80 millones o 60 millones de ese píxel es el creador de esa criptomoneda. O sea, por lo tanto, el arte aquí es lo de menos. Lo demás es el trabajo de especulación que se ha hecho para que un señor que ha desarrollado una criptomoneda tenga valor en el mercado a base de comprar algo que todo el mundo va a hablar de ello. Creo que eso es lo que te referías a que los museos están expectantes de a ver quién se estrella antes. Cierto que hay, ¿no? Es quien compre ese píxel, pues a ver si se estrella o no, y yo ya estaré ahí atento a ver qué pasa. Creo que sí hay mucha de esta narrativa y mucho de esto, pero yo que tengo menos canas, a mí contadme si el mundo del arte no siempre ha tenido esto, ¿no? Sí. Compra y venda, coleccionistas que lo aman, gente que lo compra como valor seguro y gente que lo compra para especular. Entonces, sí, la jequesa de Qatar que revienta los precios del arte impresionista. Pues yo no la conozco a la jequesa de Qatar, pero pues eso ha pasado, ¿no? Claro. Y siempre ha estado ligado el mercado del arte
ha estado siempre ahí y siempre ha tenido unos funcionamientos. Que ahora se dispare todo esto porque todo va más rápido, sí, pero es que todo va más rápido en la sociedad en general, ¿no? Todo corre. Bueno. Se va a ir consolidando, ¿no? También eso sí que es verdad que aunque algunos estén esperando, tampoco habrá que esperar mucho porque en breve nos vamos a ir materializando todos estos cambios. Es un problema de normalización, se va a ir normalizando. Lo que pasa es que a mí lo que sí que me gustaría tratar, porque me ha parecido muy interesante, es el shock que nos produce la keynote de Sara. Es decir, que a todos nos deja absolutamente bloqueados diciendo, madre mía, o sea, es verdad. Ella no nos entiende ahora porque hablamos en español, pero luego se lo traduciremos. Sí, porque, sí. Sara, I will translate you later the question that he's doing. No, Sara, just saying that your explanation was impressive and everybody got shocked, ¿no? About it. Por eso me preocupa el que los que estamos aquí relacionados con museos normales, yo, por ejemplo, fundé el Museo Internacional de Etnografía en Cuenca, que ha tenido un presupuesto de 2.000 euros cada año durante 30 años y, sin embargo, tiene la mejor colección de arte de gráfica digital del mundo, y son más de 18.000 piezas, donaciones, etcétera, etcétera, producción propia, o sea, que tampoco hace falta asustarse por no tener dinero, es decir, el problema de un museo es una colección y el problema de la colección es la pasión con que tú la creas, con que tú le das el relato y la pones a circular. Eso es realmente una colección importante de un museo importante. Como la curas, ¿no? Que buscas, cómo rascas para encontrar porque ahí. Si tú dices, a ver, cualquier parte del mundo, es que yo tengo mucho interés en saber cómo ha evolucionado la gráfica desde la estampa tradicional al arte digital, ¿no? A la impresión digital. Pues tienes que irte a Cuenca a ver la colección del Museo de Electrografía, porque es la mejor del mundo. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque en realidad el MIDE, el museo, era un artist run space. Es decir, era un lugar creado por artistas para artistas, en donde lo que queríamos era apoyar este tipo de prácticas que no las podías encontrar fuera, acceder a este tipo de tecnologías que eran caras. Y por lo tanto, al final, esto se constituye después de 30 años en algo que tiene sentido, porque es un relato muy coherente, muy bien armado. Entonces, digo esto porque cuando oyes a Sara contar todo lo que se está haciendo y los millones que hay detrás para que esto pueda ocurrir y los supermuseos que hay detrás para que esto suceda, te tienes que replantear muchas cosas. Es decir, tienes que decir, vale, pero ¿y si no soy un museo tan importante? ¿Y si no dispongo de tanto dinero? ¿Y si formar un equipo es difícil? Entonces, ¿hay esperanza? Esa es la pregunta clave. O sea, la pregunta clave es entender hacia dónde van las cosas. Entonces, lo que todos deberíamos tener en la cabeza si estamos ligados a un museo, a la práctica museal, es ¿cuál va a ser la relación de mi museo con metaverso? Porque, claro, es decir, metaverso es una campana que se va a imponer como la metáfora en la que, a través de ella, el individuo híbrido actual va a poder gestionar su realidad híbrida en un contexto concreto. Es decir, metaverso es, a fecha de sociedad digital, lo que fue la invención de la perspectiva en el siglo XIV. ¿Vale? Es decir, necesitamos un modelo que haga que el cambio de paradigma de gestión de la realidad se pueda utilizar, sea gestionable. Y eso fue lo que impuso la creación de una perspectiva matemática, ¿vale? Es decir, todo se articulaba alrededor de ello y todo tenía sentido. Metaverso estará mejor o peor, pero es la dirección a la que se va, no hay otra. Es decir, la realidad de vivir una realidad aumentada permanente en la que los metadatos y la realidad tangible estén conviviendo, ¿vale? Por lo tanto, aviso a navegantes, si yo estoy en un museo, ¿qué tengo que hacer? Empezar a prepararlo. Es decir, puedo tener más o menos dinero, pero lo que viene seguro es que todo lo que yo voy a musealizar va a tener un contexto de metaverso. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es armar las bases digitales, los archivos digitales. Lo segundo que hay que hacer es tener relatos concretos. Lo tercero que hay que hacer es tener pedagogos que sean capaces de convertir el conocimiento que hemos organizado en el relato en materiales expositivos, es decir, acordes a recibir usuarios. Y en tercer lugar, gente que entienda cómo se puede compaginar lo que existe en el metaverso con lo que existe físicamente en ese museo que tiene una serie de personas que entran todos los días con sus coches, aparcan y trabajan 3 horas o 4 horas en él. Entonces, esa es la cosa que realmente me importa y me preocupa. Claro.
pero que luego también estamos en nuestras casas con nuestras pantallas, y permitirme ahora que introduzca a los usuarios que están en Hopin, que nos están siguiendo y que están también introduciendo preguntas en nuestro metaverso, ¿no? No sé si vinisteis al espacio virtual que hicimos del Congreso CIMED en el metaverso, que nos disfrazábamos y bailábamos rock and roll por las tardes. Bueno, obviamente parece que cuando Facebook ya lo lanzó el metaverso haya cambiado, pero ya lo llevábamos antes, igual que el arte digital no nació en el siglo XXI, sino que llevamos bastante tiempo trabajando con todo ello, mucha gente con otras historias. Entonces, en efecto, pasamos ahora ya a abrir el debate con toda la audiencia, con las preguntas que podáis tener desde aquí y los que tenemos en Hopin. Voy a introducir las que nos han hecho desde Hopin para darle más protagonismo a los virtuales que haga una precisión. antes que los presenciales. Okay, cuando hablas de metaverso, que eso ya existió, hablamos de Second Life. ¿Cuál es la diferencia básica? Second Life fracasó porque no estaba basada en una criptoeconomía, ¿vale? Es decir, metaverso no va a fracasar porque se lanzará solo en el momento en que esté asociado a la criptoeconomía real. Es decir, por lo tanto, metaverso va a existir porque va a solucionar el problema que impidió que se pudiera generar un entorno híbrido en el que no solo se viviera, sino se comercializara con ello, ¿vale? Entonces, eso es una precisión que es importante para los que están un poco como saber. Sí, como diciendo, no me lo creo, ¿no? Ana, perdona. Sí, yo solamente desde mi práctica de artista digital, decir que a mí metaverso me parece una cosa allí lejana, ¿no? Y otra el arte digital, que no sé por qué arte digital tiene que conllevar metaverso. Claro, no tiene por qué. No tiene por qué. Se puede exponer arte digital en el metaverso, se pueden exponer piezas de hace siglos en ese metaverso, pero se puede exponer en el museo tradicional. Solo como porque parece que arte digital y metaverso tengan que ser como un pack, ¿no? Claro, o sea, pero... sí, pero realmente también sí que, por ejemplo, ahora cada vez el usuario, el visitante al museo o la persona que se enfrenta al arte, que asume ese arte, que lo contempla, que lo disfruta, también cada vez interactúa más con el tema digital. La tecnología nos permite esto y el arte digital también permite esa interactividad, esa agilización en ese metaverso, o sea, que no tengamos que estar simplemente observando, sino que además queremos participar. Pero eso queremos es arte interactuar. Es que yo no participo de esa misma idea por lo siguiente. Metaverso, que no son tontos, porque, es decir, metaverso está monopolizado en su desarrollo por las 5 grandes compañías tecnológicas y, por lo tanto, cada una de ellas tiene detrás de sí como mínimo 1.000 millones de usuarios, que esa es la base para poder estar ahí generando un estándar. O sea, lo que resulte de esa confederación de instituciones que van a ponerlo en funcionamiento es la idea de que esto es un estándar. Es decir, es el estándar. ¿El estándar de qué? El estándar de la realidad aumentada. Porque lo que han entendido es que lo que no podemos es ir todos con unos cascos, ¿sabes?, aislados. Es decir, lo que hay que hacer es fundir el móvil, que lo llevamos todos a todas horas encima, con unas gafas que tiene que valer como máximo, ¿no?, 120 euros o dólares, 120 dólares es el reto tecnológico. Sí. Cuando tengas las gafas de realidad aumentada que lleven incorporados lo que el móvil hace hoy, en ese momento metaverso es el lugar natural. Ya hay gafas de 300 euros conectadas al móvil, eso ya lo tenemos. Bueno, perdonadme, os paro porque es que si no os engancháis, que lo conozco porque hicimos una mesa redonda preparatoria de esta mesa redonda y estuvimos como 2 horas. No, a ver, pasamos a ver. Laura Gámez nos comenta, genial, en el Hopin, que supongo que la idea es que también vosotros en vuestros móviles podáis seguir el congreso, el chat en Hopin y que interactuéis con la gente que está allí. Laura Gámez dice, genial el coloquio, Ana y José Ramón están generando un debate que refleja la realidad que tenemos en relación a las obras digitales y su importancia en todos los ámbitos. Y luego Stephanie Peichert nos dice, ¿cómo se puede redefinir el papel de los departamentos de conservación y restauración de los museos para que se conviertan en especialistas en prácticas artísticas digitales? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué le diríais? Claro, totalmente. A Stephanie. Pues creo que lo hemos esbozado un poco, ¿no? Si tenemos a gente súper apasionada que se puede pasar horas ahí en un cuadro, que aprenden de química, de óptica y que se dejan las cervicales en recuperar ese color azul y original de una pieza, con la gente que ya tenemos nativa digital, que domina las tecnologías,
pues es dar como un paso más. Ya no solo que las usen, sino que gente que pueda ser crítica sobre esas tecnologías, que pueda recuperar cosas desde la parte como que hay detrás, ¿no? Del sustrato. Bueno, pues ahora serán otros súper apasionados, que también se van a dejar ahí las cervicales, pero es que es los curioso, contratarán. Esperemos que los contraten o que se formen los profesionales Es que que esto ya está hay. profesionalizado. Claro. Aquí, en esta universidad, la Universidad Politécnica, oferta un máster en conservación y restauración digital. O sea, quiere decir que el que salga de este máster, de esta universidad, es un experto y un profesional capaz de abordar esas Precisamente en problemáticas. o sea, lo hay y tienen que llegar. Sí, claro. creo también que va vinculado a entender el contexto en que se ha dado esas piezas de arte digital, ¿no? En que han nacido. Por tanto, una parte también de historia de ese arte digital o de curaduría de ese arte digital.